Estamos en las 9:32 de la mañana en Canarias, tiempo de tertulia aquí en Lo Nuestro de Radio ECA. Es la primera tertulia de este recién comenzado 2012. Y la tenemos destinada hoy a abordar lo que toca. Los recortes y las medidas impositivas del nuevo Ejecutivo de Rajoy. El nuevo gobierno tomaba posesión en las puertas de la Navidad y aunque se había dicho durante la campaña electoral y también en el debate de investidura que el gobierno del PP no iba a subir los impuestos, bueno, pues está llevando el primer gran ajuste económico con el mayor recorte de la historia y una considerable subida de impuestos. Estas medidas se concretan, entre otros, en fiscalidad. Tenemos un aumento del IRPF en todos sus tramos y del impuesto de bienes e inmuebles. En cuentas públicas se recortan, las cantidades varían de un día para otro, pero unos 36.000 millones para 2012 para lograr que el déficit quede en un 4,4%, según ha anunciado el ministro de Economía Luis de Guindos en el diario Financial Times. Y en política social también la dependencia sufre una moratoria de un año y las pensiones se revalorizan solo en el 1%. Tenemos con nosotros en esta tertulia del jueves 12 de enero del año 2012 a don Óscar Bergasa. Buenos días. Hola, buenos días. Economista, habitual colaborador de esta casa. También a don Rafael de Juan Miñón, sociólogo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Y también a don José Miguel González, economista y profesor de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los tres. Buen año, ya estamos en 12 de enero, pero bueno, como no nos habíamos saludado en este año recién comenzado, es lo que toca. Y lo que toca también es hablar de economía. Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, decía que es el inicio del inicio. Pregunta obligada, por tanto, para nuestros contertulios, según los datos que hemos reflejado en esta introducción. ¿No había otra salida, señores? Hombre, yo creo que, bueno, primero, a mí siempre se me ha visto el plumero de mi cercanía digamos, ideológica hacia el Partido Popular, ¿no? Pero me he quedado sorprendido, la verdad, con el tema de la subida de impuestos, sobre todo porque quienes más vamos a pagar somos las clases medias, ¿no? Pero, por otro lado, hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda es que el gobierno anterior, y ayer el presidente del grupo parlamentario, el portavoz del grupo parlamentario, Alonso, pues parecía como si ellos no hubieran hecho nada, y nos dejó, cosa que en el traspaso de poderes que hicieron Jáuregui y Sáenz de Santamaría, pues no quedó bien claro, pues se descubrió, y según lo decía por lo visto el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el día 27, llegaron a la conclusión de que había 20.000, creo que eran 20.000 millones más de euros de déficit. Es decir, el traspaso de poderes que, según decía ayer Alonso, fue limpio e inmaculado, que fue prácticamente un traspaso de poderes correcto, de caballeros, como se suele decir vulgarmente, pues no ha sido así. El gobierno entrante se ha visto con un pufo de 20.000 millones más de euros, y no le ha quedado otro remedio que actuar, y la actuación es una actuación que a las personas que, hombre, yo no soy liberal, yo soy demócrata cristiano, pero no nos queda otro remedio que apencar. También es verdad que se supone que se va a apencar durante 2 años para intentar llegar a ese déficit reducido que hace un momento acaba de comentar la directora del programa. Pues bueno, no nos queda otra si queremos estar en las economías de primera fila europeas,
o terminar siendo una economía como la griega, la portuguesa, la irlandesa, la búlgara, la rumana, etcétera, etcétera. Es decir, el futuro, nos tenemos que apretar el cinturón para que nuestros hijos de los españoles, de este país, que es España, pues puedan tener un futuro mejor, aguantándonos nosotros ahora un poquito y apretándonos el cinturón un poquito, aunque no nos guste a muchos ese tipo de medidas, porque yo creo que Rajoy no lo ha hecho con gusto, lógicamente. Nada más. ¿Qué tienes que decir el resto de nuestros contertulios a los datos expuestos y a lo que también, a la opinión expresada por don Rafael de Juan Miñón? Bueno, yo, si me permite, me gustaría hacer algunas precisiones a la intervención anterior, porque, claro, la conclusión que se extrae de esa intervención es que poco menos el Partido Popular se ha encontrado con una sorpresa monumental que no le dejaba más salida que adoptar las medidas que ha adoptado, y nada más lejos de la realidad. Es más, el Partido Popular sabía perfectamente en el mes de octubre y en el mes de noviembre, porque las previsiones económicas que se habían hecho por parte de todos los organismos, desde la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, y en España por una de las organizaciones más serias, o si se quiere una de las instituciones más serias en materia de investigación económica, como FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorro, habían cifrado el déficit público para el ejercicio del año 2011 en el 8,4% del Producto Interior Bruto, y se había dicho con claridad absoluta, sin ningún lugar a duda, que dada la evolución de los ingresos públicos y las obligaciones consolidadas del Estado hasta el mes de octubre del año 2011, era absolutamente imposible cumplir con el objetivo del déficit del 6% para el año 2011. Así que, desde el punto de vista de la información, me parece completamente absurdo que alguien diga que el Partido Popular y el actual gobierno del Partido Popular no sabían que en el año 2011 se iba a producir un déficit muy superior al 6%. Esa es una cuestión que no tiene nada que ver con el tipo de medidas que se han adoptado. Hay dos precisiones más que me gustaría hacer. La primera, es verdad que el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, produjo una rebaja de impuestos, y particularmente del IRPF, en el ejercicio del año 2008, completamente inoportuna, absurda desde el punto de vista de la función que cumplen los impuestos, y sobre todo los impuestos como el impuesto personal sobre la renta, que es uno de los instrumentos fundamentales del ajuste cíclico de las economías. Entonces, es verdad que el Partido Socialista provocó una situación un poco absurda desde el punto de vista fiscal, produciendo una rebaja que no era necesaria. Y es verdad que en el ejercicio del año 2012, cualquier gobierno, el gobierno del Partido Popular o cualquier otro gobierno, estaba abocado necesariamente a una subida de los impuestos. Cuestión distinta es que la única salida razonable para la situación económica y financiera que padecen en este momento las economías de la Europa, de la zona euro, sea necesariamente un ajuste fiscal y una consolidación fiscal de la brutalidad con la que se está produciendo en Europa, y sobre todo teniendo en cuenta que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir a lo largo del ejercicio del 2012 es una recesión económica que ya está afectando a la propia economía alemana, y por lo tanto que va a ser prácticamente inútil el que el esfuerzo fiscal se cede, lo digo en el sentido de que la caída de los ingresos públicos va a ser probablemente mucho más importante que los ahorros, entre comillas, que se van a conseguir en términos de déficit público para el ejercicio del 2012, a costa de provocar una parálisis económica, precisamente porque no se han adoptado aquellas decisiones en materia de reformas institucionales de la Unión Europea, reforma del Banco Central Europeo y reforma del Tratado de la Unión en relación con los objetivos de estabilidad y crecimiento, que se supone que son
únicas medidas razonables para hacer frente a una crisis global, una crisis sistémica como la que se está viviendo en estos momentos. Por tanto, si no es a partir de este planteamiento general y no de ese discurso algo mitinero de que no nos queda más remedio a los pobres y sufridos ciudadanos de la clase media afrontar o pechar con las consecuencias de una crisis que hemos, por lo visto, en opinión de nuestro contertulio, hemos provocado nosotros mismos, ¿no? No, yo eso no lo he dicho. La crisis no la hemos provocado nosotros, la han provocado el sector financiero, lo han provocado el vivir por encima de nuestras posibilidades, las administraciones engordadas. En ningún momento he dicho yo nada por el estilo, ¿eh? La pagamos nosotros. La estamos pagando nosotros, las clases medias, que siempre somos las que la pagamos. Don José Miguel ¿Con González. el socialismo o con el PP? Sí, bueno, si me permite, primero yo creo que hay que aclarar una serie de conceptos. Pagar impuestos no es malo. Pagar impuestos sufraga la provisión de bienes y servicios públicos que todos los ciudadanos disfrutamos. Obviamente es un factor redistribuidor, sobre todo para aquellas rentas que no pueden adquirirlo de forma privada. Ahora bien, el no dotar de una progresividad idónea a ese tipo de impuestos, pues ahí es donde genera determinados tipos de fracturas y estrés a las carteras de cada uno de los ciudadanos que no son nada convenientes. Yo creo que hay un error de partida, y es que se está utilizando el déficit como causa de la desestructuración económica por la que atravesamos, cuando realmente es una consecuencia. Esto de vivir por encima de nuestras posibilidades lo hacíamos cuando la economía crecía por en torno al 4%, y cualquiera que comentara algo de incorporarle una brida para detener la velocidad de esa economía, pues era prácticamente el tildado de demente en ese sentido. Entonces, por eso hay unos determinados tipos de políticas de gasto que en la época en donde crece el desempleo, pues son indudablemente que hay que ponerlas en circulación. Y ese yo creo que es el aspecto más crucial. Nos estamos centrando tanto en la legislatura anterior con el gobierno del Partido Socialista como en la legislatura actual con el gobierno del Partido Popular, y ya no digamos en lo que se está pensando dentro del seno de Alemania y de Francia. Se está centrando única y exclusivamente en las cuentas financieras de los países y no en las variables sociales, y la variable social más importante es el desempleo. Cualquier ajuste que hagamos en estas circunstancias, con tasas de paro como las que estamos llevando a cabo, en donde sabemos, porque además eso es algo cierto, donde sabemos que cualquier ajuste de estas características genera descensos en la tasa de crecimiento económico y por lo tanto mayor incremento del paro, generará menos contribuyentes, genera menos consumo, genera menos inversión y por lo tanto nuevamente menos empleo. De ahí que el incorporar este tipo de medidas no serán para nada suficientes. Podemos compartirlas más o menos. Yo personalmente aquellas rentas por debajo de los 70.000 euros yo no las hubiera tocado. Hay otros instrumentos financieros, sin hablar de la economía sumergida en materia fiscal, hay otros instrumentos fiscales que pueden ser utilizados a otro tipo de renta. Tampoco entendí en la legislatura pasada por qué se eliminó el impuesto sobre patrimonio. No entiendo por qué las comunidades autónomas han eliminado el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que te permiten un techo de recaudación fiscal lo suficientemente potente como para darle progresividad al sistema y no empobrecer pues todo el tipo de rentas que van a empobrecer, cuando el 85% de los contribuyentes, que estamos en torno a los 30.000 euros, es los que vamos a soportar este incremento de carga fiscal. Aquellos que están por encima de los 300.000, pues apenas representan un 0,2%, y sabemos que ese tipo de patrimonios pues tributa por otro tipo de modificaciones fiscales, que por la famosa SICAP, que solo lo hacen al 1%. Entonces, cuando el ciudadano sabe que puede generar esfuerzo, yo estoy de acuerdo con las palabras de los anteriores intervinientes, en donde es necesario generar algún tipo de esfuerzo, pero primero un esfuerzo compartido y segundo un esfuerzo razonado. ¿Un esfuerzo para qué? Cuando sabemos que en el mes de marzo pues van a aparecer nuevo tipo de medidas esperando por criterios electorales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y probablemente algo que en principio puede que no nos afecte a Canarias, que va a ser el incremento del IVA, porque primero es uno de los más bajos de España, segundo es el más rápido de obtener, y tercero, cualquier medida que hagas ahora te va a disminuir la recaudación y tendrás que potenciarla por otro lado, a no ser que continúes con la política de recorte en donde, privatizas prácticamente todos los bienes y servicios públicos. ¿No creen que fue, por tanto, algo arriesgado por parte de Mariano Rajoy el hecho de que este martes declarara que no se va a subir el IVA?
Bueno, es que estamos en la misma circunstancia que con la subida del impuesto sobre la renta de la persona física. Hombre, pero Primero una vez cuela, pero dos. Pero y primero seguidas. se afirma, bueno, es que mentir es gratis. Es decir, lanzar ese tipo de mensajes saben perfectamente que no produce ningún coste desde el punto de vista práctico, y desde el punto de vista electoral ya hemos visto las consecuencias de haber mentido en el debate de investidura, que haber dicho que no se pensaban tocar los impuestos y que no se iba a subir los impuestos, y a los 15 días haberlo subido, y no tiene prácticamente ningún coste social desde el punto de vista de la reacción de los ciudadanos. Pero sí me interesa resaltar varias cuestiones que se han puesto sobre la mesa por el compañero de tertulia de la Universidad de La Laguna. Está claro que es posible realizar otras políticas. Es evidente que el Partido Socialista, en la sucesión de errores que vino acumulando, junto con otros errores de naturaleza política, en materia económica, está, por ejemplo, el haber suspendido el impuesto sobre patrimonio, o los errores que se han cometido en materia de manejo de los instrumentos tributarios. La economía sumergida, que el último informe de la Fundación Funca la cifra en el 24% del Producto Interior Bruto español, lo cual es una verdadera barbaridad, saber que existe un agujero negro de fraude fiscal por el que se escapan recursos que podrían suponer una recaudación media del orden de los 10.000 millones de euros anuales, etcétera, etcétera. Es decir, es evidente que otras políticas eran posibles, que otras medidas y otras decisiones eran posibles, y que trasladar sobre los ciudadanos, sobre la inmensa mayoría de los ciudadanos, sabiendo que más del 82% de las rentas se generan a través del trabajo personal, y por lo tanto dentro de esa estructura de distribución de la renta nacional, la desigualdad económica tan importante que se ha producido en este país en los últimos 4 o 5 años. Con el gobierno socialista, por cierto. Sí, sí, por supuesto. Y ya lo he dicho, que la acumulación de errores del gobierno socialista... Parece que aquí el Partido Socialista ha sido como más liberal que el propio Partido Popular, ¿no? Bueno, el Partido Socialista, dirigido por el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, practicó claramente una política liberal, excepto en un aspecto, que fue en el aspecto de generar leyes de protección social que no podía financiar, como se ha visto clarísimamente con el caso de la ley de dependencia. Por lo tanto, yo creo que evidentemente ahora no tiene ningún sentido hablar de un agua pasada, puesto que el que asume la responsabilidad de gobernar es el Partido Popular. Lo que está claro es que el Partido Popular no es que esté aplicando políticas liberales, lo que está aplicando es políticas neocons, es decir, políticas neoconservadoras claramente orientadas en el sentido de que el sacrificio y el esfuerzo, sin tocar para nada los objetivos, no digo ya de la política económica nacional, sino incluso sin tratar de influir lo más mínimo en la orientación de la política europea en el interior del área euro o de la eurozona. Es decir, no sabemos qué es lo que pretende hacer el señor Rajoy, como no sea cumplir estrictamente el dictado que le marcan los señores Sarkozy y la señora Merkel, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es posible hacer reformas estructurales de otra naturaleza, como por ejemplo lo que ha dicho el compañero de La Laguna, es decir, recuperar la capacidad redistributiva del impuesto personal sobre la renta y diseñar una estructura fiscal mucho más acorde con las necesidades reales de la sociedad española, y saber que las políticas compensatorias que son necesarias en una fase depresiva del ciclo para poder sostener un nivel mínimo de demanda nacional, y sobre todo para garantizar que las clases más desfavorecidas no sufran las consecuencias de los errores acumulados en el pasado, me parece absurdo que ahora estos señores del Partido Popular se dediquen a tratar de justificarse hablando de hipotéticos agujeros fiscales que no conocían, entre comillas, para dentro de 6 meses producir una subida del IVA que producirá efectivamente otra depresión del consumo nacional, y consecuentemente va a ahondar más todavía con en la recesión que tenemos en puertas, ¿no?
Hombre, a mí me gustaría aclarar una cosa sobre el conocimiento, ¿no?, de las cifras de déficit y demás. Primero, por creernos o no las promesas electorales, ¿no? Yo creo que ya la ciudadanía es lo suficientemente madura para, si nos creyéramos todas las promesas electorales, todos nuestros niños de primaria en los colegios públicos tendrían un ordenador portátil encima de la mesa, y no es así. Por lo tanto, las promesas electorales son para ganar las elecciones, no tanto para cumplirlas. Bien, eso es algo honesto que hay que reconocer. Y una vez establecido eso, yo creo que a nadie nos puede llevar a sorpresas la política económica que ha llevado el Partido Popular. Es decir, si el que se lleve una sorpresa con lo que se está haciendo es que prácticamente estaba mirando para otro lado o no quería escuchar y ver lo que se estaba viendo. El Partido Popular, a través de sus comunidades autónomas, que son justamente las que han sino mantenido ese déficit público, Castilla-La Mancha, Comunidad de Valencia, Comunidad de Madrid, Galicia, gran parte de esas comunidades autónomas están representadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el que establece cuál es la política presupuestaria nacional en relación a los déficits públicos. De ahí que tampoco hay que confiar mucho en el conocimiento o no de las cuentas, porque ya no son organismos privados que te puedan decir si te desvías o no, porque bueno, puede ser tendenciosos y confiar en ellos o no, sino que el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde está el Ministerio de Economía y Hacienda ya presente, y todos los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas, de todas, obviamente ahí se sabe absolutamente toda la información que hay en torno a los déficits públicos nacionales y autonómicos. Muy bien, estamos ya en las 9:54 de la mañana en Canarias. Nos quedan unos minutitos para ir sacando alguna conclusión. Sencillamente lanzo una pregunta. ¿Qué incidencia va a tener todas estas medidas sobre la economía? De momento, el 90% de los asalariados vamos a ver nuestra nómina reducida por el descuento del IRPF que se aplica automáticamente. Por supuesto, lógicamente, y bueno, ese dinero va a ir a tapar ese déficit. Es necesario tapar ese déficit, con lo cual no cabe otra, ¿no? Pero el consumo, por ejemplo, se puede resentir. El consumo sí se puede, lógicamente va a tener su incidencia en el consumo, lógicamente. También es verdad que hay otras medidas también en puertas, la reforma laboral. Es decir, si conseguimos que entre más gente, que los empresarios no tengan miedo a contratar, con una reforma laboral que, con todos los visos, creo que al final el gobierno va a tener que hacerla por decreto y no por acuerdo entre los sindicatos y los empresarios, tal como se ha escuchado en la mañana de hoy o ayer por la tarde. Pues lógicamente, bueno, si se hace una reforma laboral en la que haya una posibilidad de que entre más gente en el mercado de trabajo, pues podemos compensar con la entrada de gente que cotiza y por tanto pues paga también impuestos, pues podemos un poco sobrellevar este pequeño palo que nos han dado, ¿no? Vamos a ver, a la primera pregunta, ¿cuáles van a ser las consecuencias sobre la economía? Evidente que las consecuencias sobre la economía de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno en estos últimos días va a ser provocar un parón evidente de la actividad económica, porque se va a producir una caída importante del consumo, el consumo de la familia, y no va a haber una reacción por parte del gasto de las empresas en el sentido ni de aumentar el empleo ni de aumentar la inversión. Por lo tanto, está claro que la perspectiva, el horizonte en los próximos meses es de una parálisis mayor de la actividad económica. En cuanto a las posibles reformas que se puedan ir articulando para producir esos cambios estructurales a los que yo me refería, está claro que estos no van a producir un efecto a cortísimo plazo ni lo van a producir a medio plazo. Habrá que esperar más tiempo para que esas reformas empiecen a notarse, si es que se adoptan finalmente en la dirección que se supone, que es una liberalización del mercado de trabajo y una modificación en profundidad de las condiciones laborales para que las empresas empiecen a pensar seriamente en contrataciones, nuevas contrataciones.
Cuestión distinta es que va a ocurrir desde el punto de vista de la estrategia de la política económica a nivel público, es decir, a nivel gubernamental. Yo creo que ahí lo que nos vamos a ver abocados es a un proceso creciente de reducción de la calidad y del volumen de servicios públicos esenciales. Sobre todo está claro, puesto que aparecen ya síntomas muy evidentes de que el Partido Popular el Gobierno Popular intenta hacer economías en el ámbito de la salud pública, de los servicios públicos de salud, en el ámbito de los servicios públicos de educación, etcétera, y por lo tanto me temo que a lo largo de los años 2012 y 2013 vamos a observar un deterioro importante de la calidad de vida social en este país. Que esto se traduzca, este conjunto de sacrificios se traduzcan a partir, como decía el señor Montoro ayer, del año 2014 en una reducción de cargas impositivas y en un claro proceso de crecimiento económico. Eso está por verse. Y en cuanto a que las promesas electorales no las creamos nadie, yo creo que efectivamente cada vez más se confirma que en las economías occidentales, sobre todo en la economía europea, porque esto no ocurre en los Estados Unidos, en la economía europea cada vez más las promesas electorales tienen poco que ver con la realidad de las políticas que se aplican, ¿no? Respecto a las consecuencias, pues obviamente cuando tú te enfrentas a un problema solo de una forma unifocal, solo desde una perspectiva, pues obviamente las consecuencias van a ser normalmente son las de perjuicio, es decir, disminución en el consumo por disminución de la renta disponible, disminución de la inversión y por lo tanto, como decíamos antes, incremento del desempleo. El empleo no lo generan las reformas laborales, las normas institucionales, porque esta misma legislación, la anterior legislación que se suponía que era peor, es la que llevó a España a tener una tasa de empleo en torno al 7% y a Canarias en torno al 9,74% en el 31 de diciembre del 2000, en el 31 de marzo del 2007. Entonces, en ese sentido, las normas laborales lo que te pueden dar es una mayor facilidad para salir o para entrar, en este caso, ¿no? Es lo que se pretende. El empleo es consecuencia del crecimiento económico. Y si tú le incorporas determinados tipos de medidas que minoras esa potencialidad en crecimiento económico, y no solo lo minoras, sino en 2012 se sabe que vamos a entrar nuevamente en recesión, y no solo España, también gran parte de la Unión Europea, obviamente lo que va a originar es un mayor nivel de paro. De ahí insistimos con lo que comentaba al principio, es decir, focalizar las actuaciones únicas y exclusivamente en la corrección del déficit público, eliminando tentáculos de la administración pública en donde su inversión puede apalancar importantes procesos de negocio de la inversión privada, pues al final lo que va a originar aposta, obviamente, es un empeoramiento de las condiciones no solo económicas sino también sociales, que tal vez sean las más importantes. Último turno de palabra para don Rafael de Juan. Bueno, yo creo que un tema que hay que abordar, lógicamente, también es el adelgazar el Estado. Adelgazar, empezando por la cantidad de empresas públicas que no sirven para nada, que existen algunas, no se sabe para qué, fundaciones públicas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ahí un Estado, las autonomías tienen una cantidad, por la nuestra misma, tiene una cantidad de empresas públicas que son deficitarias. Hay que empezar por ahí, y también empezar por los propios políticos, ¿no? Es decir, que también que se aprieten el cinturón. Es decir, pues si no hay un iPad para cada parlamentario, pues no hay un iPad para cada parlamentario, que se lo pague su bolsillo. ¿Y por qué tenemos que pagarle nosotros a los parlamentarios pues el iPhone o el iPad o yo qué sé? Es decir, aquí tenemos todos que meternos en la cabeza que ser solidarios
ante la crisis. Y ser solidario no es ser solidario con los más pobres solo, es ser solidario teniendo en cuenta de que yo también formo parte de esta crisis y tengo que apencar igual que todos los demás, ¿no? Y los políticos parecen que siguen teniendo otra mentalidad, como una clase, como una casta aparte. Pero por supuesto las administraciones públicas tienen que, tiene que haber una reducción clara en ellas, ¿no? Muy y bien. en el gasto que generan en boberías en muchas ocasiones, en informes que no sirven para nada, que se le pagan amigos, que se le pagan anuncios a empresas de parientes, etcétera, etcétera. Bueno, lo estamos viviendo en un montón de sitios, ¿no? En Andalucía, por ejemplo. Ujú. Bueno, pues seguramente seguiremos hablando del IVA posiblemente, de la reforma laboral, de la financiación autonómica. Todos esos temas se han esbozado, pero seguramente tendremos que volver sobre ello. Agradecemos muchísimo a nuestros contertulios, a Óscar Bergasa, a Rafael de Juan Miñón y a José Miguel González, que hayan estado aquí, 2 desde la isla de Gran Canaria, 1 desde la isla de Tenerife, para tener también una visión regional de esta tertulia en la mañana de Lo Nuestro en Radio ECA. Que tengan una buena jornada. Vale, buenos días. Buenos días, adiós.